Bueno, Mateo, qué bueno tenerte de regreso. Damos gracias al Señor por tu vida. Amén. Bueno es verte aquí, sí. Amén. No, vamos a estar juntos. Vamos a entrar una palabra y en unos minutos, mientras ya estemos introducidos en este mensaje, voy a comentar la razón de esta palabra. Usted sabe que me gusta siempre especificar por qué estamos ministrando lo que estamos ministrando. Si usted está tomando apunte, cosa que yo aconsejo que haga, se llama esta palabra, no apagaré el pabilo que humea. ¿Sí? ¿Ok? Señor, en tu nombre, soltamos esta voz sobre esta nación y los lugares donde esté llegando esta palabra. Amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 42, verso 3. Vamos a ir directo ya. A manera de introducción, vamos a leer varias versiones de este pasaje, ¿sí? Al menos vamos a leer 4 versiones de Isaías 42, 3, que es una palabra quizás muy poco leída o conocida por la gran mayoría. Así que dice así. Leemos en la primera versión, voy a empezar leyendo la versión Reina Valera 60. Hace mucho que yo no usaba esta versión, pero hoy la vamos a resucitar por ahora, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos ahí. Isaías 42, 3 en la versión Reina Valera se lee así. Va a la pantalla para los que nos están siguiendo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Sí? Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Vamos a leer la versión Biblia textual, 4ª edición, el mismo verso, por favor. Y ya que estamos leyendo varias versiones, espero captar su atención y por qué tantas versiones. Porque una versión es diferente a la otra, una profundiza o nos aclara mucho más el lenguaje, ¿de acuerdo? La Biblia textual es textual porque es textual, ¿sí? ¿Sabe de dónde se saca la traducción de la Biblia textual? De la Biblia, la Septuaginta, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos ahí, leyendo la versión textual de Isaías 42, 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio. Entonces, si usted ve, en la anterior versión dice pabilo o pábilo, en esta versión ya lo traduce como mecha, ¿ok? Ahora, leamos la versión traducción lenguaje actual. Es una versión mucho más sencilla de entender. Dice así. No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. ¿Se dan cuenta del cambio drástico de esta versión? A la versión textual, a la Biblia Reina Valera. Leamos la versión amplificada. Esta es una versión que no está en español. La Biblia amplificada es una versión bien compleja en un sentido que es una versión bastante perseguida por muchos. Así que no se llegó a traducir en español, al menos yo no la he encontrado en español. Lo que hice yo fue traducirla del inglés al español. Claro, en el translator, ¿no? ¿Se entiende? Bien, entonces leemos la Biblia amplificada y mire lo que amplifica, ¿sí? La caña quebrada no la quebrará, y la mecha que arde débilmente no la extinguirá. No dañará a los que son débiles y sufren. Él traerá fielmente la justicia. Ok, vamos a leer esta versión, por favor. Participe al contar 3, ¿sí? 2, 3, vamos. Ahora, si usted captó, se da cuenta que este texto es del Antiguo Pacto. ¿Y quién está soltando esta voz? El profeta Isaías, ¿sí? Y si usted luego se da un tiempito para leer el contexto de esta palabra, se dará cuenta que aquí está hablando del siervo del Señor. ¿A quién está haciendo referencia? A Jesucristo, ¿sí?
está haciendo referencia al Señor Jesús. Ahora, y es precisamente el Señor Jesús quien va luego a replicar estas palabras y le va a dar cumplimiento. Vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 12, versos 15 al 21. Vamos a leer atentamente esta palabra, por favor. Y mire, desde el versículo 15, entienda el contexto de lo que está pasando aquí. Vamos ahí. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Qué interesante, porque lo que dice el verso 15, dice, sabiendo Jesús esto, ¿sabiendo qué? Que había un complot contra él, ¿sí? Ya la crema innata de la religión organizada, porque la religión es una maquinaria espiritual, ya estaba mirando cómo apagar la voz de Jesús. Por eso el texto 15 empieza diciendo, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Ahora, quiero que recalquemos el verso 20, lo voy a leer yo. Mateo 15, 20 dice, lo que ya había pronunciado ¿quién? El profeta Isaías. ¿Sí? Lo que había pronunciado Isaías en Mateo 12, 20, Jesús lo replica y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio. Ahora, había muchas cosas que corregir en aquel momento en el mundo político de los romanos y de los judíos. Claro que sí, hermano, por supuesto. Había grandes injusticias que se estaban practicando contra el pueblo. Había opresión de toda clase. Entonces, por causa de tales condiciones, se provocaban las revoluciones. Por ejemplo, la revolución de los macabeos. En el tiempo de Jesús había muchas revoluciones. De hecho, ya había aparecido otro, disque Mesías, también se llamaba Jesús. Por eso es que cuando capturan a los discípulos, aparece Gamaliel y le dice a los fariseos, al Sanedrín, déjenlos, porque si esto no es de Dios, desaparecerá, así como ha ocurrido con otros. Entonces, en medio de toda la opresión, escúcheme, capte y conecte con lo que pasa en el Ecuador, ¿de acuerdo? Porque en unos minutos le voy a decir la razón de esta palabra. Y el que tiene oídos, que oiga, hermanos. Tal cual lo que vemos hoy en día en América Latina, en el mundo entero, en África, donde opera todavía el colonialismo europeo, donde las economías de esas naciones están secuestradas. Eso ocurría ya en esa época. Entonces, obviamente, eso provocaba que el pueblo viera las injusticias con los impuestos y con todas las cosas que les ponían. En medio de eso, aparece Jesús en su ministerio y suelta esta voz recogiendo de lo que ya había dicho ¿quién? El profeta Isaías. Muchos siglos antes, suelta una voz y dice, así será el siervo del Señor. Porque usted tiene que leer el contexto de Isaías. No hay tiempo para leerlo en este momento. Pero sí recogemos de lo que sí está en Mateo,
donde dice, empezando desde el verso 18, le hago memoria: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y escuche, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Está describiendo cómo sería el ministerio de Jesús. Entonces, a diferencia de lo que ocurría en ese momento en el pueblo hebreo, los judíos y las naciones de esa época, el reino de Jesús, dice en la palabra, en Juan 18:36, como referencia: mi reino no es de este mundo. Cuando está frente a Pilato, quien lo increpa y le dice tan atrevidamente: ¿cómo? ¿No sabes que yo tengo autoridad para matarte o dejarte vivo? Qué soberbio, hermano. Y cuando tú lees esa palabra, dices: wow, ciertamente tenía autoridad, pero note la respuesta de Jesús: tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuere dada de arriba. Qué tremendo, hermanos. Pero Jesús, previo a eso, ¿qué le ha dicho? Mi reino no es de este mundo. Ahora, ¿qué simboliza la caña cascada aquí? Nos competen dos cosas esta mañana: la caña cascada y el pábilo que humea. La una no la quebrará y la otra no la apagará. La caña cascada es un símbolo de la debilidad y la falta de estabilidad, hermanos. Ahora, en lugar de oprimir al pueblo necesitado, como suelen hacer los gobernantes de este mundo, Jesús cumplió esta profecía de la siguiente manera: ayudando a la gente, sanando a los enfermos, a los cojos, a los ciegos y a muchos necesitados, a los niños. Escúcheme, cuando una caña usted la quiebra, se vuelve inútil. Y así son los enfermos, los cojos, no solamente en una extremidad de su cuerpo, sino espiritualmente. Recuerda a Mefibosé, es un ejemplo de los tullidos del alma, aquella gente que está en cuevas, atrapados, que no pueden salir. Entonces, un cojo no se puede parar normalmente. Ahora, en lugar de quebrar a los tales, ¿qué hacía Jesús? Los sanaba. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cristo es la palabra viva, el verbo que se manifestó para mostrar el carácter de Dios, para mostrar el reino de los cielos. Ahora, el pábilo, ahí está, ok. Esto es una lamparita. Si usted ve la mecha, eso está humeando, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente se está acabando la mecha o porque ya no hay combustible, llámese aceite o cualquier otra cosa que sea comburente. Entonces, ¿qué simboliza la caña que humea? Porque en lugar de apagarla, dice el texto que Jesús la restaura para que dé luz otra vez. Ahora, el pábilo que humea o la mecha que se está apagando describe al pueblo desafortunado y oprimido en contraste con los orgullosos y autosuficientes que piensan que no necesitan la ayuda de Dios. Diríamos los líderes mundiales que edifican sus gobiernos o sus empresas a costa de la gente. El año pasado, la OMS tenía su asamblea anual en Ginebra
donde estaba proponiendo que los gobiernos de las naciones cedieran su soberanía en cuanto a asuntos de salud. Y para eso tuvimos que tener un movimiento de intercesión mundial, una semana entera levantando intercesión. Y finalmente no se firmó ese acuerdo. Eso nada más brevemente para entender cómo los hombres están edificando, diciendo no necesitamos a Dios. Sin embargo, no leemos en la Biblia que Jesús buscó la ayuda de estos gobernantes. Ahora, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Oprimían a los pobres. Ese es el contexto en el que aparece Jesús. Vamos a Mateo capítulo 23, verso 23, por favor. Mire lo que dice acerca de lo que hacían los líderes religiosos, ¿sí? Leemos, presta atención. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Note que Jesús dice lo siguiente. Escribas y fariseos los llama hipócritas, ¿ok? Que diezmáis la menta. Para aquellas personas que dicen que el diezmo, que no es, ahí está. Nunca Jesús dijo no deje de diezmar, ahí está. Esta gente diezmaban de lo que sus empresas tenían o daban. Dice, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley en ese momento, la justicia y la misericordia y la fidelidad. 3 cosas. Luego dice, esto era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, está bien, das tu diezmo y todo eso, pero ¿sabe qué? No te olvides de la justicia, no te olvides de la misericordia y no te olvides de ¿qué? De la fidelidad. Vamos, levante su manito y diga conmigo, justicia, vamos. Misericordia, fidelidad. Ahora ustedes solitos, vamos, 2, 3. Justicia, misericordia, fidelidad. Bien, ok. Jesús, en este capítulo, ha increpado a la religión organizada. Está reconociendo que hacían algo religiosamente. Sin embargo, habían dejado de lado 3 cosas: justicia, misericordia y fidelidad. En contraste a eso, rápidamente quiero pronunciar lo siguiente. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a muchos enfermos, buscó y salvó a los publicanos. Eso lo puedes encontrar en Lucas 19:2, Lucas 19:10. Incluso el mismo Mateo era un publicano. Mateo 9, versículos 9 y 10. Consolaba a los que lloraban. Mateo 5:4. Animaba a los temerosos. Mateo 14, 13 al 21. Reafirmaba la fe de los que dudaban. Mateo 11, versos 2 al 6. Juan 20, 24 al 29. Dio de comer a los hambrientos. Calmémonos, por favor, ¿sí? Dio de comer a los hambrientos. Mateo 14, 31 al 21. Y finalmente, siempre, escuche esto, siempre perdonaba a los arrepentidos. Lucas 7, 50. Eso es una breve reseña nada más, en contraste a lo que hacían los fariseos y los escribas, que habían olvidado la justicia. Vamos, haga memoria. Misericordia, fidelidad. Escúcheme, hermano. Es el contexto en el que él está. Y la gente ya está harta de gobernantes. Y la gente ya estaba harta de la opresión, de impuestos. Usted sí sabe cómo funcionaba un publicano, ¿no? Más o menos así, alguna vez ya lo expliqué, pero a usted le gusta que le recuerde, ¿sí? Llegaba el publicano y en este caso Mateo era un publicano, no él, ¿sí? Mateo, el que está en la Biblia.
Entonces él llegaba, imagínense, él era judío. Y los publicanos eran romanos, pero este judío estaba a sueldo. Y llegaba y decía, bueno, tus impuestos. Bueno, que este año nada más yo sembré un maicito y me salieron unos cuantos choclos nomás. Así que tengo medio saquito, así como ese que está ahí, de trigo, qué sé yo. Y el publicano, como era judío y conocía, le decía, no, atrás tiene 4 vacas, 20 chivos, 80 gallinas. Todos los días tienen como 80 huevos, porque las gallinas son ponedoras. Entonces, ¿qué decían los romanos? Saca todo. Era un desangre constante. Por eso es que los judíos, su Mesías que esperaban, era un revolucionario. Usted sabe que Jesús tuvo unos revolucionarios entre su equipo, ¿no? Sabían manejar espada, cuchillo. Por eso es que cuando Pedro lo capturan a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué sacó? ¡Paz! Ahí está el primer torero, bueno, una oreja, ¿no? Tras de una, hermano, ¿sí? Con una oreja. Y Jesús, ¿qué dice? Cogió esa oreja. Malco se llama el hombre al que le volaron la oreja, se la pega otra vez y Malco se topaba, no podía creerlo. Mientras se llevaban presos a Jesús, seguía tocando la oreja. Aún en ese momento hay un milagro de misericordia. Hermano, hubiésemos sido nosotros, bien hecho por cogerme preso. O no, usted no se haga, por favor. Pues no solo yo soy aquí un pecador así. Escuche. Usted no córtate la otra para que ya quedes ahí, pues no como. O por lo menos usted le recomendaba, mire, tal cirujano plástico, ahí te la vuelven a pegar, ¿sí? Bien, después de ese gozo que usted tiene, ahora le quiero decir, ¿dónde conecta esta palabra? La noche del viernes 10 de febrero del 2023, ¿cuándo fue eso? Hace 2 días atrás. Como todas las familias de esta congregación, nos reunimos en casa en la noche para tener el tiempo de adoración e intercesión por las puertas de Betel, de la nación. Amén. Amén. Y si alguno lo hizo, arrepiéntase, ¿sí? Bien. Pero nosotros esa noche teníamos unos invitados, una familia de la congre que pues le pedimos que compartiera esa noche con nosotros el tiempo de oración, intercesión y luego la mesa también. Y también estaba Calega ahí haciendo de la suya, ¿sí? Había que sujetarlo. Escúcheme, ¿qué sucede? Yo había estado preguntando al Señor por una palabra, precisamente ese texto cuando Jesús está frente a Pilato. Si ustedes ven, Él estuvo frente a algunos gobernantes, pero en su mayoría eran judíos. De hecho, Herodes era un pagano, ni siquiera era judío por si acaso. Pero Él está frente al procurador, porque Pilatos era un procurador. Y si le preguntamos aquí a algún hermano entendido en esas áreas, nos puede decir qué es un procurador. Pero era el hombre del imperio romano representado ahí que tenía más autoridad en esa zona. Y frente a ese hombre está Jesús. Y ese es ese hombre al que Jesús le dice, tú no tienes autoridad sobre mí si no te la dieran de arriba. Y se lo digo en la cara. Ahora, yo estaba masticando esa palabra, ¿cómo conecto esa palabra con lo que acaba de pasar en la semana pasada, el fin de semana en la nación, y todo lo que ha sucedido a partir de que se dieron los resultados en las elecciones seccionales? Entonces el Señor, en medio de ese tiempo de adoración que estamos teniendo con los hermanos que estaban ahí, su familia, con nosotros, el Señor me habla una palabra y me dice, no apagaré el pábilo que humea. Ahí está, los hermanos estaban adorando, cada familia, lo que estuvimos ahí levantamos la voz por las puertas y todo, pero yo escucho esto. ¡Pum! ¡Wow!
Y soy de esas personas que una vez que agarro algo, yo no lo suelto, hermano. Estamos hablando que fue el viernes. Yo no pude dormir bien toda la noche, pensando, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? En medio de eso que estamos mirando, que estamos ahí adorando, intercediendo, comienzo a ver el mapa de la nación. Y veo lo que se ha acontecido, no solamente esta semana que terminó, sino meses atrás. Pero en particular la semana que acaba de pasar. Y escuche, usted tiene que, si usted es ecuatoriano o de otra nacionalidad, nacionalizado ecuatoriano, a usted le interesa escuchar lo que voy a decir, vive Jehová que no miento, están letras rojas. Cuando el Señor me dice a mí, no apagaré el pabilo que humea, y veo el mapa y todo lo demás, entonces el Señor me dice esto: Ecuador es ese pábilo que humea, pero no lo apagaré. Yo entré en crisis, hermano. Usted no sabe lo que yo he esperado para estar hoy día frente a usted y soltar esta voz a la nación donde esté llegando esta señal, dentro y fuera del país. Ciertamente yo digo amén, pero ciertamente está mostrando una condición. Ecuador es como ese pábilo que humea, pero no lo apagaré. Pero ¿sabe para qué usaban la caña los pastores? Yo no sabía esto. ¿Sí? Gracias, Emilio. ¿Sabe para qué usaban la caña los pastores? Hacían un instrumento musical. Pero eran los pastores. Usaban la caña para hacer un instrumento musical. Entonces, si esta caña se quebraba, se volvía inútil. Hola. Por ejemplo, una mecha sin llama ardiente igualmente es inútil para dar luz. Ahora, ambos, tanto la caña como la mecha, representan a los pueblos que son juzgados por el mundo como inútiles. ¿Qué cree usted que está diciendo la prensa internacional del Ecuador? Una de las primeras cosas que yo leo a partir de que se dan los resultados es que aumentó el riesgo país, número 1. Número 2, los inversionistas dicen, quietos. Porque todo se mueve en base a eso. Todo está conectado, hermanos. En el fondo todo es una manipulación de poderes mayores fuera aún de este país. Sin embargo, la obra de Cristo es para restaurar y para reintegrar a los pueblos, a las familias del Señor, a su Creador. ¿Por qué? ¿Qué haría usted con una caña quebrada? Usted la echa afuera, la bota, la tira a la basura. Una mecha que ya no sirve, ¿usted la bota o no? Pero aquí la palabra nos está diciendo el Señor: yo no quebraré la caña, número 1. Número 2, ese pábilo, esa mecha, que ese Ecuador que está humeando, no la voy a apagar, la voy a encender. ¿Sabe qué? Este texto a nosotros nos habla acerca de la compasión hacia los perdidos. ¿Por qué? Escúcheme, Jesús no vino a reunir a los fuertes para una revolución. Una palabra muy usada por los agentes de izquierda. ¿Sino para qué? Jesús vino a mostrarnos misericordia a los débiles. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Revíselo después. Ahora escúcheme. Porque Dios es tan bueno que no nos deja medias. La caña
¿Los pastores para qué lo usaban? Para hacer un instrumento musical. Ok, escuche lo que Dios me habló. Estoy hablando de que esto arrancó la noche del viernes, ni bien amaneció, pregúntele a mi esposa, yo ya estaba sentado en mi cama escribiendo, ta, 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 ta. Y cuando a mí me llaman a desayunar y yo estoy escribiendo, yo, no, por favor, no me llamen. ¿Por qué? Porque yo no quiero cortar la inspiración. Pero yo me sujeté. Así que me fui, pero pensando en la última palabra que había escrito. Desayuné y le dije, ok, ¿sabe qué? Voy a bajar mejor la compu, y me senté ahí en la mesa y empecé a escribir. Escribe. Y cuando llego a este punto de la caña, el Señor me dijo esto: el que tiene oídos, oiga, porque si Dios ha dicho que no quiebra la caña, que no apaga el pábilo cumea, que es la representación de Ecuador en este momento, entonces yo creo a lo que viene. Y el Señor me dijo esto: viene un tiempo de restauración de la adoración para Ecuador. Escúcheme, hermano, escuche lo que le estoy diciendo. Viene un tiempo de restauración de la adoración para Ecuador. Eso en cuanto a la caña. En cuanto a la mecha, que es usada ¿para qué? Para las lámparas. Entonces viene un tiempo de restauración de la lámpara en la nación. Y empieza la restauración por medio de la lámpara del temor de Jehová, mi hermano. El temor de Jehová. Si eso no le está hablando a usted, mi hermano, mi hermana, ¿sabe qué? Dios no se ha olvidado de esta nación. Y muchas veces, iglesia, es necesario tocar fondo. Nadie que tocó fondo y salió vivo de allí quedó igual, hermanos. Nadie. Cuando tú has tenido una experiencia cercana a la muerte y tú eres una persona terrible, odiosa, ni los zancudos te picaban, porque si te picaban con tu sangre se morían, ¿sí? De toda la rabia y el odio que cargabas en ti. Pero si tú experimentas un choque de confrontación en tu vida, tú no te levantas igual, hermano. Tú empiezas a mirar a la gente y a toda esa gente que tú maltrataste, tú la ves y tú la abrazas y empiezas a chillar. Y lo primero que vas a decir es: perdóname por todo lo malo que me comporté contigo. ¿O no te ha pasado? Si no lo has experimentado, prepárese para eso. ¿Sí? Escúcheme. Si esta nación necesita tocar fondo para desde ahí Dios pueda construirla, pues preparémonos, hermanos. Pero la palabra que yo tengo a partir de este día es esta: si Ecuador es ese pábilo que humea, pero Dios ha dicho, no lo apagaré. No apagaré la mecha. No apagaré la mecha. Yo creo esa palabra, mi hermano. Y pase lo que pase, mañana, pasado, lo que toda esa gente que está en ámbitos de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, que se creen los dueños de la nación, toda esa gente ya tiene su paga, mi hermano. Toda esa gente. Eso está en la palabra. Pero nosotros como cuerpo, como iglesia, debemos prepararnos para una cosa. ¿Para qué? Para vivir el tiempo de restauración. Escúcheme. Usted ve naciones como Japón. Fueron literalmente borradas del mapa. Imagínese 2 bombas. Le caen encima. Y vea que Japón es una de las principales economías del mundo en este momento. De hecho, es uno de los países más caros que alguna vez usted va. Europa fue arrasada por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y usted se desvive por irse a Europa.
y ganar en euros, porque el euro es una moneda más fuerte que el dólar, si no lo sabía. Pero son naciones que pasaron por situaciones muy difíciles. Hermanos, ante lo que vemos que está pasando en nuestra nación, no estamos hablando de un terremoto, no estamos hablando de un tsunami, estamos hablando de un país que parece ingobernable hasta cierto punto. Pero que Dios le está dando un entendimiento a la iglesia en este día diciendo, el Ecuador es ese pábilo que humea. Pero la promesa es, no lo apagaré. ¿Qué quiere decir entonces? Que aunque veas que la noche es oscura totalmente, el amanecer está más cerca. Que aunque veas que esto está humeando y tú estás, pero pastor, no hay fuego, no hay fuego. ¿Sabe qué? Dios ha prometido que no lo va a apagar. Y yo creo al Señor, a su palabra. Yo creo, hermano, que veremos el tiempo de restauración de esta nación. Dos cosas serán visibles para nosotros. La restauración de la adoración en este país. ¿Qué quiere decir? Que levantará adoradores en espíritu y en verdad. Y muchos están entre nosotros, porque no solo somos nosotros, en el resto de las provincias del país, Dios tiene pueblo también. Y número 2, el temor de Dios. La lámpara del temor. Porque hay dos cosas que yo he aprendido en mi caminar. Número 1, quiero estar donde Dios está, quiere decir, donde esté la lámpara. Y número 2, quiero oír lo que Dios esté hablando. ¿Me está entendiendo? O sea, no quiero oír cosas desubicadas, sino alinearme a lo que Dios está hablando. Entonces, ¿qué haría yo? Revisaría esos videos. Me tomaría el tiempo. Porque si Dios está diciendo que va a restaurar la adoración, que va a restaurar la lámpara en la nación, y se tiene que empezar restaurando el temor de Dios, entonces voy a ver eso. Entonces, escúcheme, ¿dónde serán esos lugares donde la adoración será evidente que está siendo restaurada? Donde el temor de Dios esté. Ningún lugar donde no haya temor de ninguna casa, ninguna familia, donde la lámpara del temor no esté, allí no hay nada. Absolutamente nada. ¿Qué hay ahí? Religión exteriorizada. No me importa que me digas cuántas versiones de Biblia tienes, ni cuántos años tienes congregándote. Si la lámpara del temor no está en tu casa, no tienes nada. No tienes nada. Escúchame, usted no tiene nada. Ahora piense, ¿qué aprendimos en el 2016? Lo que pasa en la iglesia, pasa en la ciudad. Lo que pasa en la iglesia, pasa en la nación. Entonces, si el Señor dice, Ecuador es como el pábilo que está humeando, ¿qué crees que es la iglesia en este momento? Oh, ¿me está entendiendo? Entonces, para que se encienda la mecha del temor en la iglesia, se da cuenta que todo tiene que ver con el fuego, ¿no? Entonces tiene que volver el temor de Dios. Tiene que volver el temor de Dios. Tiene que volver el temor de Dios. Y ese temor vuelve a la iglesia, a las familias. Entonces eso se va a empezar a ver reflejado en la nación. ¿Me entiende? ¿Qué significa eso? Que Dios levantará jueces justos, no corruptos. No que dejen libres a los delincuentes 12 horas, 24 horas después de que fueron capturados, sino que irán a juicio como debe ser. Que no aprueben leyes injustas o perversas. Pero ¿sabe cómo va a funcionar eso? Si el temor vuelve a la nación.
¿Qué es lo siguiente que viene de aquí? Es trabajar la lámpara del temor en las familias. Trabajar la lámpara del temor. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya arrancó. ¿Cuándo arrancó? La noche del 10 de febrero. Eso no arranca ahora que lo estamos enseñando, en el momento que lo recibimos. Ahí arrancó. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy soltando una voz. Entonces todas esas áreas de su casa, de su familia, llámese permisividad, cosas que usted se está permitiendo, o usted está permitiendo en su casa, en su familia, usted debe revisar. Usted debe revisar y ajustar. ¿Qué pasa con una familia que no entre en ese tiempo, que está oyéndome aquí, pero que le entra y por acá le sale? Lo que veremos a futuro será una familia totalmente desubicada. ¿Por qué? Porque si Dios está diciendo, este es el camino a seguir, pero mañana usted simplemente omite la instrucción, el resultado va a ser, número 1, familias divididas. Número 2, familias apartadas de Dios. Número 3, familias fingiendo estar en los caminos del Señor. Entonces Dios está llamando a la iglesia. Nos dice, hey, tu nación es esto en este momento. Es un pábilo que humea, pero yo no lo apagaré. Pero enciende la lámpara del temor. No, pastor, es que yo estaba orando por recibir la lámpara Espíritu de Jehová. Sí. De inteligencia. Yo también quiero eso, hermano. Pero sin temor de Dios, no vamos a llegar muy lejos, hermanos. No vamos a llegar muy lejos. Entonces, ¿tú quieres hacer algún comentario aquí? Qué tremendo esto que estamos soltando, porque recuerdo la reunión que tuvimos, nos reuníamos con mi papá por Zoom, cuando ya había terminado primicia, quedé un rato en la casa, en el lugar donde estábamos, y recuerdo una conversación que tuvimos, y después de todo lo que fue primicia para mí, fue un tiempo para ver varias cosas, y una de esas fue la nación. Y algo que yo le decía a mi papá es como las visiones o las cosas que yo veía que el Señor iba a comenzar a hacer en la nación. Y justamente tiene que ver con este tema que estamos hablando. Me llamó mucho la atención cómo lo que se soltaba y lo que se decía. Ecuador es como ese pábilo que humea, pero no lo apagaré. Y comienza todo esto con la adoración. En esa reunión yo le comenté a mi papá, y hasta creo que se lo dije llorando, no me acuerdo bien, porque era algo que está en mí muy ardiente, no sé, está muy ahí. Y yo le decía, papá, mira, si hay algo que yo, como habitante de esta hermosa nación, es el hecho que quiero ver que esta nación comience a arder en dos áreas, y justamente en las dos áreas, aunque no decía ahí yo como que pábilo o la caña. Le decía, primero es la adoración, segundo la intercesión. ¿Por qué estoy trayendo a memoria esto? Porque me parece tan tremendo, porque en este momento que yo le comenté a mi papá, fue como si ver literalmente el mapa de Ecuador y ver cómo se comenzaba a incendiar o a quemar, obviamente no por algo malo o algo así, sino era el Señor incendiando eso. Qué tremendo que en este tiempo, cuando todo parece bien desubicado o perdido,
algo que comienza a marcar y a transformar es la adoración, y algo que se comienza a restaurar sea la lámpara. Si hay algo que creo que es importante resaltar, es que este es un tiempo para Ecuador. Y así como compartíamos y comenzaba la adoración la semana pasada de Levántate, Dan, creo que es un tiempo para levantarnos. Y tomo una palabra que se había soltado hace varios meses atrás, el tiempo de la plomada. Y puedo ver que ese tiempo de la plomada está terminando porque se está comenzando un tiempo de restauración con la adoración y con la lámpara. Escúcheme, hermano. A lo largo de estos años, uno va entendiendo su propósito y su asignación, ya no solamente en una ciudad, sino que hablamos de una nación. Hay iglesias y iglesias. ¿Qué es esta congregación? Nosotros somos porteros. No solo intercesores, somos porteros. Y es difícil muchas veces llevar el peso o la carga de algo cuando tú ves que la mayoría va por otro lado. Y si algo hemos dicho al Señor es, aquí estamos. Como dijo una vez nuestro amigo Fernando, no somos muchos porque no todos quieren hacer esto. Hace mucho tiempo yo hubiese tenido mucho miedo o temor tan siquiera decir, Dios me ha dicho esto. Hoy a mí no me da temor decir, Dios me dijo esto y se lo está diciendo al país. Hay muchas cosas que hemos soltado desde esta casa espiritual que se han ido cumpliendo. La noche del viernes, si bien es cierto, fue un tiempo para compartir y adorar. Cuando yo me acosté en mi habitación, en mi recámara, para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo pensé que estábamos en otra etapa como nación. Sin embargo, mi oración al Señor fue, de acuerdo, quiero reconocer el estado de este país. Pero también le dije, Dios, gracias, porque no vas a apagar la lámpara, la mecha. No sé cuántos de ustedes que están aquí, sé que hay gente de visita, pero le hablo a los que son de casa y los que son de casa que están online. No sé cuántos de ustedes realmente están entendiendo esta palabra hoy día y de lo que esto implica. Hermano, abre tus ojos y date cuenta. Es tiempo de que la lámpara del temor empiece en tu casa. Es tiempo, hermanos. Es tiempo. Entonces, ¿qué le animo? Dos cosas. Número uno, Dios ciertamente no apagará el pábilo, porque Él es como Padre, no anhela que las naciones se pierdan. Yo oro que Ecuador esté entre las naciones que serán salvas, hermano. Ecuador, levántate, casa de Dan. Porque el Señor Jesucristo no quiebra tu caña, Ecuador. No apaga tu mecha humeante, Ecuador.
sino todo lo contrario. ¿Sí? Ecuador, tu cántico será en luz para las naciones. Para las naciones. Para las naciones. Amén. Para las naciones. Para las naciones. Nos levantamos en esta hora en el poder de tu Espíritu, Señor. Tu lámpara, Señor. Tu lámpara se empieza a encender, Padre. Desde esta hora, Señor, las casas, las familias que estamos aquí congregados hoy, Señor, empezamos a mirar, Señor. Empezamos a mirar, Señor. Empezamos a mirar esa lámpara que se empieza a encender, porque tu promesa es que no apagas el pábilo que humea, Señor. Dispuestos estamos en este día, Señor. Dispuestos, Señor, en esta hora, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú no has parado de hablarnos, Señor. A pesar de, Señor, tu misericordia va por delante, Señor, tu misericordia. Y hoy decidimos levantarnos, Señor, como nación, Padre. Hoy decidimos levantarnos en esta hora, Señor, como casa espiritual, como iglesia, como familia, Señor. Entendidos en lo que hoy nos has hablado, Señor. Entendidos, Señor, entendidos. Hoy nos disponemos para ti, Señor. Hoy nos disponemos, Señor. Hoy nos disponemos. Lo que se ha perdido, lo que se apagó, venimos a buscar. Hoy unidos clamamos, enciende tu temor en nosotros. Lo que se ha perdido, lo que se apagó, venimos a buscar. Hoy unidos clamamos, enciende tu temor en nosotros. El fuego aviva tu temor, quemando todo miedo en mí. El fuego aviva tu temor, quemando todo miedo en mí. Tiembla la tierra ante ti, te damos el temor debido. Todos tus santos proclaman, tu temor se ha encendido. Tiembla la tierra ante ti, te damos el temor debido. Todos tus santos proclaman, tu temor se ha encendido. En unidad y en tu temor se encienden tus lámparas, Señor. En unidad Sí, Señor. y en tu temor se encienden tus lámparas, Señor. En unidad y en tu temor se encienden las lámparas, Señor. Así es, vamos.
Señor. temor sea encendido. Tiembla la tierra ante ti. Te damos el temor debido. Todos tus santos proclaman. Sí, Señor, vamos. Temor sea encendido. Levante su voz, vamos. En unidad En unidad y en tu temor, y en tu temor, Señor. se encienden lámparas, Señor. En unidad y en tu temor, Se enciende lámpara, Señor. En unidad. en unidad y en tu temor, se encienden tus lámparas. Podemos repetir esta estrofa. En unidad, En tu temor se encienden tus lámparas, Señor. Ahora, quiero que preste atención. En el año 2020, creo que fue, o 2021, 2020, 2021, ¿no? En una intercesión que teníamos con la gente de Transformación Ecuador, en medio de todo lo que se estaba viviendo, el COVID y toda la situación en el Ecuador, el Señor nos habló de cómo debería moverse ese equipo. Y nos dijo que nos daba un diseño de lámpara, o sea, menorá. Porque las lámparas son estas. La menorá es todo. Porque esta lámpara no puede decir, voy a hacer las cosas a mi manera. Y fue interesante porque a partir de allí vino un tiempo de limpieza en ese equipo también. Desapareció, ya no son parte de una familia que venía del sur del Ecuador. Interesante porque de alguna manera cubría la puerta sur. Tenemos gente en el norte, en frontera con Colombia, tenemos gente en varias ciudades, pero esa puerta se cerró. ¿Todo por qué? Porque no hubo unidad de entendimiento en algo. No nos pudimos poner de acuerdo. Fue doloroso la salida de esa familia, de esa congregación, por así decirlo. Y ahí aprendimos algunas cosas. Escúcheme, si nosotros como cuerpo no entendemos la unidad del Espíritu, la cosa se pondrá más fea después. Entienda de una vez por todas, es la iglesia, hermanos. Es la iglesia a la que Jesús le entregó autoridad. Míreme, abra sus ojitos, sí, míreme. Trabaje el tema de la unidad y deje esa independencia en su vida. Ya no veo algunos chicos que vienen a antorchas, desaparecieron. No podemos movernos en ese diseño. O sea, si Dios está pidiendo algo, yo debo prestar atención a lo que Él está hablando. Y este cántico, esta estrofa dice, en unidad se encienden, y en tu temor se encienden las lámparas del Señor. Hoy día Dios ha sido muy, muy categórico al decirnos, es interesante, el temor, la lámpara del temor, para que el pábilo se encienda, la mecha. Así empieza esto. No vuelva a su casa simplemente a pensar qué va a comer
mastique esta palabra hoy día, cómasela, y aunque le sepa agria al principio, dígale: Señor, dame el valor para esforzarme en esto y no ser parte de ese 80 que solamente es bulto. Quiero ser del 20, y que mañana no sea el 20 sino el 100%, que estemos con el Señor haciendo lo que Él ha pedido. Amén. Que esa estadística que persigue a la iglesia evangélica por años desaparezca, y no tengamos familias aquí que solamente aparecen los fines de semana, sino que se involucren como debe ser, hermanos. Amén. Y que veamos esto, veamos el poder de Dios actuando. Amén. En unidad y en el temor de Dios, la lámpara se encienda. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, entonces, muévase en ese mover. Aquí estamos, Señor, dispuestos para ti hoy día, Señor. Aunque quizás para muchos la palabra haya sido fuerte, para otros quizás diciendo: sí, Señor, eso es. Para otros diciendo: bueno, me parece. ¿Sabe qué? En este día, Señor, sea disipada toda división en la mente, Señor, en el nombre de Jesús. Rompamos con toda división, con todo escepticismo, con toda pasividad, con toda tolerancia al pecado en tu casa, en tu familia. Y entendamos que somos iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Y vamos donde la cabeza nos dice que vayamos. El cuerpo no gobierna, es la cabeza. Amén. Y esa cabeza es Jesucristo. Y en esa unidad del Espíritu y el temor de Dios, la lámpara se enciende. La lámpara se enciende. Vamos. Lo que se ha perdido, lo que se ha apagado, venimos a buscar. Eso es, vamos, levante sus, vamos. Lo que se Hoy unidos, clamamos, enciende tu temor en nosotros. Lo que se ha perdido, lo que se ha apagado, venimos a buscar. Hoy unidos, clamamos, enciende tu temor en nosotros. El fuego aviva tu temor, quemando todo miedo en mí. El fuego aviva tu temor, quemando todo miedo en mí. Tiembla la tierra ante ti. Sí, Señor, tiembla. Te damos el temor debido. Todos los santos proclaman tu temor sea encendido. Tiembla la tierra ante ti. Te
en unidad y en tu temor. En unidad y en tu temor. Se encienden tus lámparas, Señor. En unidad y en tu temor. Se encienden tus lámparas, Señor. En unidad y en tu temor. Se encienden tus lámparas, Señor. Tiembla la tierra ante ti. Te damos el temor debido. Todos tus santos proclaman tu temor sean servido. Tiembla la tierra ante ti. Te damos el temor debido. Todos tus santos proclaman tu temor sea encendido. Tu temor sea encendido. Hermano, yo digo amén a este cántico. Estamos trabajando para que no tengamos que oír un día diciendo de hombres de Dios o ministerios aprobados por Dios no hicieron la tarea. Yo no tengo otra razón para seguir viviendo y caminando en el Señor que no sea hacer esto, hermano. Si yo volviera a nacer, yo volviera a vivir de otra vida, por así decirlo, yo volvería a hacer lo mismo, hermano. Créalo, no mucha gente quiere hacer esto. Aún como congregación mismo. O sea, yo, si les soy honesto, técnicamente, si toda la gente que ha desfilado por aquí permaneciera, nosotros tendríamos que tener no mínimo 3 reuniones los días domingos, porque ha sido mucha gente. Pero mucha de esa gente simplemente pensaron que venían a una, no sé, una iglesia más, un club. Hay lugares que Dios llama en ciudades y naciones que no son muy notorios, no son grandes edificios, pero son los que sostienen un país. Y créalo, aunque le cueste aceptarlo, esta es una congregación de esas. No somos los únicos, pero somos parte de ese grupo de gente y congregaciones que sostienen la nación. Créalo, ese es el tipo de iglesia donde usted se congrega. Así que nos toca hacer cosas que otros no quieren, pero lo hacemos con gozo, hermanos, y dispuestos para lo que Dios quiere hacer. Yo le bendigo, medite usted bien esto
Porque Dios no tolerará más su ambigüedad, su tolerancia al pecado en su casa, ni mucho menos la división. Entendamos que debemos funcionar como esa menorá que usted ve allí. Yo no tengo encendidas todas las lámparas. Hay una lámpara que yo entiendo que la tiene encendida mi esposa, que a mí me cuesta. Y hay otras que yo tengo encendida que ella necesita de mí. Así funcionamos. Muchos de ustedes tienen encendida una lámpara, otros no. Pero hay muchas familias aquí que necesitan urgentemente encender la lámpara del temor. Urgente, urgente. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que el Señor sea glorificado mucho más. Amén. Amén.